Cordial saludo. Mi nombre es Viviana Santamaría, estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Eh, en este video voy a sustentar la actividad 3 de la asignatura Economía Internacional. Soy estudiante del programa Administración Comercial y Financiera. Eh, Empecemos con que vamos a hablar de tres temas súper importantes que se entrelazan entre ellos. Eh, ¿Cuáles son estos temas? La balanza de pago, eh, el tipo de cambio y el mercado de divisas. Voy a tratar de eh, explicar cada tema de la forma más clara posible eh, para que me puedan entender. Bien, comencemos con el concepto de qué es la balanza de pagos. Pues bien, la balanza de pagos básicamente es como el estado financiero de un país frente al resto del mundo. Es un registro ordenado que de todas las transacciones que se hacen entre los residentes de un país con los de otro eh, que no son residentes durante un año, ¿sí? Y ese registro se lleva casi siempre en dólares. Em, lo interesante es que se maneja con el sistema de partida doble, es decir, que por cada operación se hacen dos anotaciones, una de ingresos y otra en pagos. Y por eso el total de la balanza siempre cierra en ceros. La balanza se divide en tres grandes cuentas, ¿sí? ¿Estas cuáles son? La primera es la cuenta corriente donde quedan registradas las exportaciones e importaciones de bienes, los servicios como fletes y turismos, las rentas de recibos o pagos en el exterior y las transacciones, como por ejemplo las remesas. La segunda es la cuenta capital que recoge las transacciones de activos y los derechos em, sobre cosas como patentes, eh, marcas o recursos del subsuelo. Y la tercera es la financiera, que es donde se anota las inversiones extranjeras, los préstamos y las variaciones de las reservas internacionales. Pues bien, podemos ver que la cuenta capital transfiere capital entre países, derechos, lo que estábamos hablando anteriormente. Em, Hablemos de los saldos y equilibrio, ¿qué es el equilibrio, el superávit y el déficit? Cuando los ingresos son mayores a los pagos, a esto le llamamos que hay un superávit, ¿sí? Y eso se traduce en más reservas internacionales. Cuando pasa lo contrario, lo llamamos un déficit. O sea, ahí hay un déficit y las reservas disminuyen. En Colombia, eh, esto es un tema bien importante porque históricamente hemos tenido un déficit en cuenta corriente y lo hemos financiado con inversión extranjera, sobre todo en el sector minero energético. Eh, pues bien, el equilibrio es la suma corriente más la cuenta capital que quedan ceros, ¿sí? Eh, Continuando aquí, vamos a hablar ahora sobre el tipo de cambio. Este concepto es más cotidiano de lo que parece, porque es básicamente el precio de una moneda extranjera expresada en la moneda local.
Pongamos un ejemplo, cuando uno escucha que el dólar está a 4.000 pesos, eso es el tipo de cambio nominal entre el peso colombiano y el dólar estadounidense, ¿sí? Eh, pues bien, existen dos formas de verlo. El tipo de cambio nominal es simplemente la relación numérica entre dos monedas y el tipo de cambio real que además tiene en cuenta los niveles de precios de los dos países. La fórmula del tipo de cambio real es R igual a E por P sobre PN. Y y lo que nos dice es si nuestros productos están caros o baratos para comparados con el extranjero, ¿sí? Con los del extranjero. También existen distintos regímenes cambiarios, ¿sí? Eh, Está el tipo de cambio fijo, donde el gobierno decide cuánto vale la moneda y habla de revaluación o devaluación. Eh, También tenemos el tipo de cambio flexible o también llamado flotante, donde el precio lo determina el mercado a través de la oferta y la demanda. Y ahí hablamos de apreciación o depreciación. Y también está el sistema de bandas, que es una mezcla de los dos, donde el Banco Central pone límites dentro de los cuales la moneda puede moverse libremente. En Colombia lo manejamos, nosotros manejamos un régimen flotante, ¿sí? Aunque el Banco de la República a veces interviene, lo que se conoce como flotación sucia o administrada. Continuemos al tercer tema. Em, Hablemos del mercado de divisas. El tercer tema es el mercado de divisas. Este mercado em, es el lugar o más bien la red global donde se compra y vende las distintas monedas del mundo. Eh, no es un sitio físico, sino un conjunto de centros financieros em, en ciudades como Londres, Nueva York, eh, Frankfurt, Zurich, Hong Kong, Singapur, todos conectados electrónicamente, de modo que funcionan como un solo mercado mundial. Este comercio cumple dos funciones muy importantes. La principal es permitir la conversión de una moneda a otra, eh, sin lo cual sería imposible hacer comercio internacional. Y la segunda es ofrecer cobertura frente al riesgo cambiario, ¿sí? Eh, para que las empresas no se vean tan expuestas a las variaciones bruscas del tipo de cambio, eh, los participantes son los bancos centrales, los bancos comerciales, las empresas, los inversionistas y hasta particulares como nosotros cuando vamos a viajar y el equilibrio en este mercado ocurre. Eh, Ocurre cuando la cantidad demandada de divisa es igual a la cantidad ofrecida a un determinado tipo de cambio. Pues bien, eh, eso sería nuestro tema principal. Ahora voy a explicar el glosario. Escogí 5 términos que resumen los temas vistos.
el primer término es Balance of Payments. En español, balanza de pagos. Es el registro de todas las transacciones económicas entre países y el resto del mundo durante un periodo. El segundo término es Exchange Rate. Eh, ¿Qué significa tipo de cambio? Es el precio de una moneda expresado en términos de otra. El tercer término es Foreign Exchange Market. Eh, en español, mercado de divisas. Es la red mundial donde se compra o vende perdón, se compra y vende monedas extranjeras. El cuarto término es current account, que se quiere decir en español, cuenta corriente, es la parte de la balanza de pagos donde registran las exportaciones importantes, los servicios, rentas y transacciones. Y el quinto término es el capital account, que es cuenta de capital. Allí se anotan las transacciones de capital y los derechos sobre los activos no financieros e intangibles como patentes. Bien, eh, para cerrar quiero decir que estos tres conceptos están absolutamente conectados. La balanza de pagos nos muestra cómo se mueve el país frente al mundo. El tipo de cambio define a qué precios se dan esos intercambios y el mercado de divisa eh, es el espacio donde todo eso se materializa. Para nosotros, como futuros administradores comerciales y financieros, entender bien eh, esta logística es fundamental, o también llamémoslo esta lógica, porque nos permite leer el entorno económico, podemos tomar mejores decisiones y aportar a las empresas colombianas en un contexto cada vez más globalizado. Quiero darle las gracias por su atención.